Han pasado ya 7 minutitos de las 7 de la tarde y seguimos aquí en este programa que se llama Multiplicar, y hoy arranca ahora una mesa de lujo, ¿no, Eduardo? Una mesa donde tenemos, primera vez la tenemos acá y para nosotros es un gran orgullo, a 3 compañeras de la educación de diferentes niveles, pero que la luchan cotidianamente, Eduardo. Me encantaría que la presentaras. Muy bien, vamos a empezar primero por la bienvenida a Gabriela Dicker, flamante rectora de la Universidad de General Sarmiento. Hola Gabriela. Muchas gracias. A Marisa Gori, que es rectora del Instituto 112 de Formación Docente de acá del Distrito de San Miguel, y a Mercedes Miranda, profesora de la Media 7 de Tortuguita y de la Media 7 de José de Paz, ¿verdad? Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, la idea es un poco charlar con ustedes en función de estar a pocas horas del Día del Maestro, hablar un poco de la escuela pública en la provincia de Buenos Aires, teniendo ustedes distintos lugares, ¿no? Desde la universidad, que también forma docentes que después ingresan al sistema, el instituto, que obviamente hace lo mismo, y Mercedes, que trabaja en una escuela pública y además en una de las escuelas públicas que por ahí en la zona tiene así justamente el reconocimiento de ser requerida por la comunidad en lo público. Hablo de la Media 7 de Tortuguitas. Para disparar y para que las 3 opinen desde cada una desde su lugar. Hoy algunos datos preocupantes dicen que en estos últimos 10 años la educación pública ha crecido un 3% contra un 27% de lo que tiene que ver con la gestión privada. Hay como un desgranamiento silencioso, ¿no? Y pareciera que en este discurso de desvalorizar el Estado y lo público, pareciera que en forma silenciosa venimos perdiendo la batalla. ¿Cómo la ven ustedes, cada una, desde su lugar, y cómo, bueno, podemos empezar a abordar qué cosas tendríamos que empezar a discutir en este sentido? La que quiera arrancar, arranque. Sí, sí. No, yo solo para empezar a poner algunas ideas y intercambiar con las colegas y con ustedes. Me parece que podemos ver, por supuesto, los datos en el corte de estos 10 años, pero también hay que decir que lo que algún colega hace muchos años llamó la salida del monopolio estatal en la Argentina es sostenida desde la década del 60, ¿no? Entonces, el crecimiento de la educación privada y el pasaje de matrícula hacia la educación privada no es privativo de la última década. Creo que en principio para contextualizar un poco el movimiento. También que aumentó la población escolarizada, y el aumento de la población escolarizada por la vía de muchas políticas que han impulsado en estos 10 años también el incremento de esta población, entre otras cosas, sin ir más lejos, la obligatoriedad de la escuela secundaria, no fue en todos los casos acompañado por un crecimiento de la oferta del sector público. Por lo tanto, parte del crecimiento de la matrícula fue absorbida por las instituciones privadas, que, como bien sabemos, tenían mayor capacidad de absorber nuevos alumnos, porque en general tienen menos vacantes ocupadas que las escuelas públicas. Entonces, creo que es un dato que, antes de apresurarnos a pensar en términos de, por ejemplo, diferente calidad de la oferta o elecciones que hace la población por ese lado, habría que poder contextualizar en términos del movimiento de la matrícula de la educación pública, ¿no? Me parece que, recuperando un poco lo que dice Gabriela, también hay un dato importante para tener en cuenta, que una cosa es que hablemos de cantidad de instituciones privadas que hay en la provincia, y otra cosa es que hablemos de matrícula, que en la que están digamos que sería la cantidad de alumnos que tiene cada una de las instituciones. Por ejemplo, educación superior de la provincia de Buenos Aires, en términos de cantidad de instituciones, pareciera que hay un 50% más, pero en términos de matrícula es superador ampliamente la matrícula de las escuelas, de los institutos superiores de formación docente y técnica públicos.
que pertenecen a la educación superior de la provincia. Y después, con relación a otros datos, bueno, yo trabajo en un instituto superior de formación docente que forma para estos distritos de esta región, para el nivel primario, para el nivel inicial, para la educación especial, y bueno, y tiene también un profesorado de física para la escuela secundaria. Y de algunos de los datos que nosotros venimos manejando con relación a primario, por ejemplo, y a educación especial, no hay mucha diferencia de inserción de alumnos en las escuelas de gestión pública que de gestión privada. Pero bueno, estos son los datos del 2013, los del 2014 todavía no los tenemos, pero bueno, son datos de la realidad. Sí, en la cantidad de, también lo que dice ella, la matrícula, a veces porque son las escuelas secundarias en general, son algunas monstruos, o sea que tienen una matrícula impresionante, claro. Y a lo mejor alrededor hay 4 escuelas privadas, pero que tienen muy pocos alumnos. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Mercedes, y para vos que lo ves desde adentro en una escuela secundaria que hoy ha sido, digamos, en esta última etapa la vedette en un sentido, porque se aprobó el tema de que se pueda universalizar el tema del estudio secundario, pero hay toda una reforma de por medio que, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, todavía dista mucho de poder garantizar esta universalidad en el tema del estudio secundario. ¿Cómo la ves en ese sentido desde la propia escuela, haciendo la salvedad justamente de que vos trabajás por ahí en escuelas que generan mucho proyecto y mucha demanda y expectativa en la comunidad? Sí, bueno, la escuela siempre queda con gente que ha querido entrar y que no alcanza las vacantes. Inclusive la escuela ahora se ha dividido porque durante el polimodal creció 2 especialidades técnicas cuando todavía era la rama técnica, estaba incluida media y técnica. Y ahora con lo nuevo que se separa la rama técnica, bueno, la escuela consideramos todos los docentes que convenía dividirla porque las 2 especialidades técnicas nosotros habíamos trabajado mucho en hacerla crecer. Y ahí la parte de computación tiene varias salas de computación con una máquina casi por alumno según los años de los cursos, a un laboratorio enorme con 3 aulas de laboratorio, con mucho material. Era una pena desperdiciar todo eso y el esfuerzo que había llevado construirlo, ¿no? Entonces ahora la escuela se dividió, hace 2 años se dividió y la parte esa, las 2 especialidades técnicas forman la técnica 3 de Malvinas. Sí, yo estoy pensando que según los datos que manejamos, esto del pobre crecimiento en la escuela pública y el abundante en las privadas, me parece que algo hay, ¿no?, que circula, que en cuanto algunos sectores pueden acceder a mandar a sus niños a las escuelas privadas, con excepciones, porque hay escuelas públicas muy prestigiadas, eligen la privada que está cerquita, la privada que le debe garantizar ciertas cuestiones. Y bueno, por ahí pasa la pregunta. ¿Hay algo de esto? Porque no está solo en el imaginario, pensamos nosotros. Yo diría, pero la verdad es que solo una impresión por el momento, que primero habría que tener el dato, quizá ustedes lo tienen, yo no en este momento, de si ese crecimiento del sector privado obedece a un pasaje de pública hacia privada. Esto es, habría que ver si efectivamente hubo un movimiento, una salida del sistema público hacia el sistema privado o si creció como consecuencia del crecimiento de la población escolar. Ahora, que circula y que probablemente las familias busquen en cierto tipo de escuelas algunas garantías que entienden, creen, perciben que no les da las escuelas públicas, también por supuesto hay que decirlo. En el caso de la educación secundaria, y nosotros esto desde la universidad, incluso solo con las instancias de práctica y residencia en las escuelas, esto se hace muy visible en esta región. El problema del ausentismo en la escuela secundaria es un problema hoy en la escolarización de adolescentes. Y en algunos casos, en los casos de las familias que pueden elegir, probablemente opten
por escuelas donde les garantizan escolaridad intensiva y completa, ¿no? Este es un asunto que el propio sindicato, la propia CETERA ha tomado como un problema propio, ¿no? Cómo resolver, cómo manejar este tema. Yo recuerdo hace algún par de años o 3, el propio Ministerio de Educación de la Nación generó un programa de actividades para hacer en horas libres. O sea, ese es el colmo de la oficialización de un problema que no estamos pudiendo resolver por otra vía. Probablemente algunas explicaciones pasen por esos lugares. Con relación a ahora también voy a acompañar la opinión de Gabriela, pero también me gustaría decir que hay escuelas privadas y escuelas privadas, y hay escuelas públicas y escuelas públicas, porque también esta generalización de poner en un lugar a lo público y en un lugar a lo privado me parece poco feliz, porque creo que hay escuelas públicas que trabajan muchísimo y que tienen un sostenimiento de matrícula increíble, como también hay escuelas públicas que no pueden sostener su matrícula y tendrán que analizar internamente qué es lo que pasa. Y lo mismo pasa con las escuelas privadas, digo, tampoco hay que creer que ser una escuela privada es la garantía de tener asegurado que los niños tengan las mejores situaciones de aprendizaje y demás. Sí es cierto, y me parece que también a veces yo digo, hay que poner en la mesa los sincericidios y hay que sentarse a discutir estas cosas, y me parece que con la honestidad que nos tiene que caracterizar a los docentes, discutir el tema del ausentismo de algunos docentes en algunas escuelas, porque digo, esto es cierto que ocurre, como también es cierto que por el otro lado con otros no ocurre, pero hay algo que se llama el proceso de aprendizaje de ese niño, o la apropiación de saberes de ese niño con relación a algún espacio curricular, que seguramente va a estar obstaculizado si no hay continuidad en el aprendizaje. Pero es un tema muy difícil de abordar, porque es un problema, termina siendo un problema institucional. Entonces, cuando algún docente considera que esto se aborda desde una cuestión personal, se desvirtúa el sentido de lo que se está discutiendo. Y bueno, obviamente que los problemas que hay en educación también es cierto que no son propios de un nivel del sistema educativo. Yo creo que hay problemas comunes, que hay cuestiones que son tanto de inicial como de primaria, como de secundaria, como de superior, como de la universidad, como también es cierto que cuando nos reunimos gente que estamos al frente de la gestión de instituciones muy grandes como las nuestras, tenemos problemas comunes. Y esos problemas comunes que también a veces nos es dificultoso abordarlo. Lo que no se discute, porque también tiene que haber una propuesta ante la dificultad, es que la construcción es colectiva. Y lo que no se discute es que los acuerdos se respetan. Entonces, en este camino de los irrenunciables es donde nosotros tenemos que plantearnos y posicionarnos para ver cómo seguimos. Y bueno, e instalar el debate con los compañeros para ver, bueno, esto, desde qué lugar, cómo lo pensamos, cómo lo podemos mejorar, pero que el problema está instalado, está instalado. Sí, bueno, el tema del ausentismo es en algunas escuelas más y en otras menos, como decías vos, hay escuelas y escuelas. Yo por lo menos en la escuela que trabajo no ocurre, hay inasistencia pero dentro de un marco, podríamos decirle, normal, que sé yo, gente que a veces se enferma o tiene un problema, pero no como una cosa sistemática. Y si ha llegado gente con ese perfil, ha ido cambiando. Claro. Porque la escuela te da otro marco y la situación te invita a incorporarte, porque si no quedas como descolgado y en evidencia. Entonces también tiene que ver en qué marco está trabajando la gente. Por ahí esto último que decís, Mercedes, es interesante para el tema del debate, ¿no? Vos justamente hablabas de una institución, cada una representa instituciones grandes que han crecido todas, que tienen mucha demanda todas, a veces las podés resolver, a veces no, pero lo que es cierto es que hay una demanda y un reconocimiento, por lo tanto, implícito de la comunidad a que las toman como instituciones serias y quieren que sus hijos o eligen, en el caso de los adultos, formarse en estos lugares.
Ahora, pareciera ser que entonces el patrón común o lo que se ha perdido en todo esto es el proyecto, ¿no? Digo, ¿sería este uno de los puntos para poder empezar a desatar y volver a recuperar el lugar de la escuela pública? Y también les dejo atado otra cosa, porque del imaginario del sector medio, en el cual el docente es parte, pareciera ser en los últimos años que lo que puedo pagar es lo que me brinda mejor calidad, ¿no? Digo, esto atado a esto, digo. Entonces, sobre estas dos puntas, ¿cómo desatamos este nudo para que lo que en algún momento nuestros padres o inclusive uno mismo se ha formado en la escuela pública era la opción a elegir ante la opción privada, ¿no? Sí, pero también hay algo que es cierto y que me parece que no podemos desconocer, que es la publicidad que también transita por los medios con relación a lo que está ocurriendo en las escuelas. Vos hablas del imaginario, pero también los medios de comunicación contribuyen formalmente a este imaginario. Y la gente mira masivamente los programas de siempre. Y yo invitaría a que hagamos un análisis de cuántas noticias de lo que está ocurriendo en las escuelas, de proyectos saludables, positivos, de compromiso colectivo, que realmente alientan a la comunidad, de compromiso familiar, y no se ve nada de todo esto. Entonces también hay algo que tiene que ver con lo que hacemos, que solamente depende de nosotros y nos cuesta muchísimo que esto se socialice y se haga público. Entonces, cuando en los medios solo se instala un mensaje y solo se transmite lo que el poder de los medios tiene la capacidad de transmitir, es muy difícil que nosotros podamos contar también las cosas lindas que les pasan a Mercedes, lo bueno que está ocurriendo en la universidad o los proyectos de la Escuela Normal de San Miguel. Entonces, este camino ya es difícil de transitar, porque nosotros sabemos qué tenemos que hacer, por dónde tenemos que ir, sabemos lo que es remar en el dulce de leche y es más, creo que hasta nos encanta. Pero hay un punto que no depende de nosotros. Sí, mira, tanto es así que hace poco leía un estudio sobre el tema percepción acerca de la violencia en las escuelas, en relación con las reediciones que cada tanto hay en los medios, ¿no? sobre la cuestión de la violencia, etcétera. Y había un estudio que hacía UNICEF en el que le preguntaban a una muestra muy, muy grande de alumnos adolescentes de escuelas secundarias si creían que las escuelas estaban cada vez más violentas. Y algo así como el 70% de los encuestados decían que sí. Después les preguntaban a los mismos si su escuela estaba más violenta y recién solo el 20% de esos decía que sí. Esto es, a la hora de mirar su propia escuela decían, no, en mi escuela no hay más violencia. Pero a la hora de tratar de caracterizar genéricamente la situación, ahí sí tomaban la construcción más mediática, que es, bueno, sí, evidentemente debe estar creciendo, ¿no? Sin duda hay ahí una construcción que produce algún efecto. También es cierto que a la hora de tomar decisiones familiares e individuales acerca de la educación, yo confío en que las familias consideran también otras cosas y hay algo de la tradición argentina que todavía pondera la educación pública, ¿no? Ahí si comparamos con otros países de América Latina, con excepción de Uruguay, donde la mayor parte de la oferta educativa es pública, este es un país que defiende extraordinariamente su sistema de educación pública, donde los sectores medios en su mayor parte van al sistema público. No, aparte de tomando lo que decía Marisa con respecto a algunos problemas que exceden la cuestión local del profe, de la escuela, es que la secundaria es obligatoria, pero que a veces el Estado no acompaña para que eso se pueda plasmar, digamos, totalmente en obligatoria, ¿no? Porque convengamos que hay escuelas que trabajan y mucho, es decir, acá por ejemplo tenemos 3 escuelas, porque
el Juan B. Justo de José C. Paz, la media 7, también es una escuela muy requerida, digamos, en José C. Paz. Y acá, digamos, vamos dos compañeros de la secundaria 7 de San Miguel que también tenemos ese esa situación. Y que a veces el Estado no acompaña eso, ¿no? Es decir, hay una ley que dice que es obligatoria, pero a su vez no está la inversión necesaria para que eso suceda. Es decir, en algunos lugares se necesitan escuelas y no se construyen, o en otras en donde la caída, digamos, del mantenimiento de esas escuelas es bastante preocupante en la actualidad. Entonces, como decía bien Gabriela, el papá también, digamos, como dice nosotros en algunos ámbitos decimos, el papá puede ser humilde, pobre, pero no es gil. ¿Esto qué significa? Que elige lo que cree que para él es más conveniente. Entonces, si yo tengo una escuela en un barrio donde teóricamente está destruida, es muy difícil que yo como papá elija. Y si yo tengo cerquita una escuela donde la escuela medianamente tiene la seguridad que yo creo, que no es simplemente que vaya a estudiar, sino que esté contenido, y más vale que lo voy a mandar ahí. Entonces, esto, digamos, son cuestiones que también, digamos, hay que ponderar a la hora de hablar de este crecimiento privado y este crecimiento público, ¿no? Para poner en cuenta. Aquello que están del otro lado lo vamos a contar. Estamos hablando con Gabriela Dicker, rectora de la Universidad General Sarmiento. Un orgullo para nosotros, y otro gran orgullo son Marisa Gori, rectora del 112, y Mercedes Miranda, una compañera de la secundaria 7 de Malvinas. Vamos a hacer un temita musical y después seguimos hablando con estas compañeras y seguiremos acá con este debate que tanto nos apasiona, que es la educación pública, de la cual todos los que estamos aquí somos producto, no, ¿sí? Hombres de ese lugar. Ya regresamos con Multiplicar es la tarea por FM 91.7. Y bueno, volvemos aquí. Acá tenemos un llamadito telefónico, una oyente de San Miguel, Cecilia, dice que está muy contenta con el programa, que apoya a la escuela pública. Y también vamos a mandar un saludito a uno de esos barrios que tengo en mi corazón y que nunca me olvido. Un barrio allá en José C. Paz al fondo, para Soliverde, Frino y toda esa zona de la cual venimos mucho de lo que estamos acá. Y ahora seguimos hablando, Eduardo. Sí, yo igual quería recordar recién que estábamos escuchando el tema Tu locura del Cerati, recordando un poco, siguiendo con el homenaje el pequeño homenaje que estamos haciendo del programa. Me quedaban pendientes algunas cosas respecto de lo que veníamos charlando recién, ¿no? Se habló desde lo institucional, se habló de la posibilidad de los proyectos. Ángel tomaba el tema de la falta a veces de política de Estado, sobre políticas de Estado ya definidas, la falta de financiamiento respecto de esto. Los últimos años la provincia de Buenos Aires adolece y muchísimo de esto, y hoy por hoy lo que teníamos como expectativa de lo que puede ser la escuela secundaria, la verdad que estamos en un camino incierto y complejo para todo eso. Sin embargo, hay escuelas que, a pesar de todo eso, logran salir adelante. ¿Qué se debería instalar o qué tendríamos que empezar a discutir? Porque uno no deja de remitirse a los 90, en donde todo el mundo estaba dentro de la escuela, ¿no? Y hoy, y lo digo desde representar a un sector como el docente, muchísimos de nuestros compañeros se ponen fuera de la escuela en este sentido. ¿Qué deberíamos generar o por dónde deberíamos empezar a caminar, a discutir y a ver para que otra vez se vuelvan a generar motivaciones que permitan que se vuelvan a generar proyectos, expectativas? ¿O qué caminos ustedes están transitando en ese sentido para motivar desde ahí? El silencio en la radio no vale, ¿sí? Bueno, yo hablo desde mi experiencia porque trabajo solo en 2 escuelas hace muchísimos años, así que no conozco mucho otras realidades más que de referencia. En las escuelas donde yo trabajo y principalmente donde tengo más horas, que es en la media 7, en la parte de técnica 3 de Malvinas,
La escuela ha generado muchos proyectos con docentes bastante comprometidos, porque los proyectos siempre te generan algún trabajo extra. Y por ejemplo, en la parte del área técnica, donde te decía antes que la escuela está muy equipada, se trabajó durante muchos años con unos proyectos que maneja el INET, donde vos tenés que preparar un proyecto y si está fundamentado y es bueno, te lo financian. Y bueno, nuestro proyecto era abastecer y tener un laboratorio importante donde poder desarrollar actividades, y en la parte de computación todo lo que es las máquinas, para que haya oportunidad de que cada chico pueda tener su experiencia directa. Bueno, esos proyectos hace muchos años que se están haciendo, y todos los años hay docentes que se comprometen con ese proyecto, y bueno, eso genera esta motivación de parte de los alumnos que están en la escuela, donde se encuentran con todo este material y se interesan y trabajan, y también hacia afuera, porque esto se va transmitiendo de boca en boca y hay familias que se van interesando en esto y aparecen. Después también la escuela tiene, en la parte de la escuela secundaria, tiene una especialidad de arte que se dedica especialmente a la parte de teatro, y también hay una sala de teatro que es toda como si fuese en la sala de ensayo de un teatro. Da envidia la mediación. Y los chicos trabajan ahí con Hay mucha dedicación y realmente se entusiasman, y esto lo transmiten hacia afuera. Y por eso la escuela tiene tanta demanda, digamos, de parte de los padres. Yo la escucho a Mercedes y realmente, por ejemplo, aparte de gratificarme mucho todo lo que contás, hay algo que es muy importante para nosotros que trabajamos en el espacio público, que es darle sentido público a lo público. Y también hay muchos discursos en las personas, en los docentes, donde no coincide el decir con el hacer. Y acá es donde entramos en conflicto. Pero es muy importante que nuestros chicos tengan la identidad de lo público, porque lo público significa un Estado que, más allá de las falencias que pueda llegar a tener, desde algún lugar se está haciendo cargo de algo, y hay una formación que estos chicos tienen porque hay un Estado que la está sustentando. Y esto hay que ponerlo también en valor, porque acá en la Argentina la educación pública es una política de Estado. Puede existir la educación privada, pero la educación pública existe y no se discute. ¿Cómo la sustentamos? Probablemente por caminos diferentes. La universidad con su presupuesto, y nosotros en estos momentos con planes de mejora y con distintas formas de acompañamiento económico que estamos teniendo en las escuelas, que no nos permiten por ahí tener todo lo que quisiéramos, pero mejorar nuestras condiciones. Creo que hay que ponerlo en valor. A mí me preocupa cuando el discurso es agorero y siempre estamos en la queja permanente. Entonces, no me gustaría que perdamos el trabajo de tantos compañeros que, como vos dijiste recién, trabajan más de lo que el Estado les paga y llevan adelante proyectos tan comprometidos a pesar de. Porque también este es el otro mensaje. Yo siempre le digo a las alumnas, ¿cómo te fue en la residencia? Y empiezan a contarme lo que sufren. Entonces yo le pregunto, ¿pero no te fue bien? Sí, profe, sí, también estoy contenta. ¿Por qué contamos lo malo antes de contar lo bueno? Entonces también tenemos esta costumbre instalada que cuando vamos a contar las cosas nos cuesta contar las cosas buenas y contar primero las cosas malas. Y las buenas y las malas coexisten todo el tiempo en la vida humana, porque nadie tiene una vida tan buena ni una vida tan mala. El poner esto en debate, en valor, y darle identidad en una construcción colectiva de una institución educativa, acompañar con los recursos que tenemos. Yo quiero tener un discurso esperanzador. Yo siempre digo que soy una cincuentenaria del bicentenario,
que le costó mucho llegar hasta acá y que no pasó por momentos muy gratos a lo largo de su historia personal con relación a lo que es la escuela pública. Y sin embargo creo que hoy hemos logrado cosas comparándonos con los 90 que eran impensadas para nosotros. Entonces, más allá de lo que hay que seguir trabajando, de las cosas con las que tenemos que seguir peleando, porque también nuestros chicos se merecen tener una mejor infraestructura en las escuelas de la provincia, me gustaría que transmitamos un poco más de esperanza para los que trabajan mucho, para los que vienen todos los días, para los que se comprometen con los pibes, para los que les enseñan más allá del horario escolar, pues esto también existe, ¿no? Como parte de todo este abanico de posibilidades. Sí, sin duda que eso también existe y es lo que sostiene y ha sostenido el sistema educativo en la Argentina, ¿no? A mí me parece que ahí, si uno se pregunta qué es lo que engancha en el trabajo de una escuela, qué es lo que hace que un docente se sienta más adentro que afuera, me parece que cada vez más las escuelas que se ofrecen como un lugar de desarrollo profesional para los docentes son las escuelas que efectivamente logran otro tipo de vínculo. Lo que no podemos olvidar tampoco es, especialmente en la educación secundaria en este caso, que una situación como la de la profesora que solo trabaja en 2 escuelas es una situación privilegiada en relación con las condiciones de trabajo de la mayor parte de nuestros profesores de secundaria en este país, no solo en esta provincia, y que tiene que ver con aquello que Flavia Terilli señalaba como las 3 cosas que hace que sea tan difícil cambiar la escuela secundaria: el currículum clasificado por disciplina, la formación de profesores clasificada por disciplina y la estructura de cargos por hora y por disciplina. Entonces también hay algo en la estructura de la propia escuela que vuelve a veces muy difícil, aún en profesores con voluntad, con interés, es verdad, y demás, sí. llevar adelante ese trabajo, sí, ¿no? Sí, porque además esto de correr de una escuela a otra también te quita el compromiso, porque no estás comprometido con nada, vas un poquito en cada lado y no estás en ningún lado efectivamente. Y eso sería necesario poder mejorar esto, de concentrar. Yo también cuando empecé a trabajar tenía muchas escuelas y después, bueno, tuve la posibilidad y la oportunidad de llegar a esta situación, ¿no? De concentrar en 2 escuelas. Y eso te genera también mucho compromiso, porque te pasás la vida ahí, y entonces empezás a tratarlo como realmente es parte de tu vida, y le pones el esfuerzo como le pones a tu vida personal también. Tal cual. Que va por un ratito, no le genera nada. Es mucho más difícil, es una exigencia subjetiva incluso, muy, muy complicada. Y también es cierto que, aunque tengamos y tenemos muchos docentes, maestros, profesores muy comprometidos con su trabajo, también hay que mirar las cosas en la gran escala. Y en la gran escala, lamentablemente, con muchas políticas de Estado que han impulsado la expansión de la escolarización, tenemos cada vez más población escolar y más escolarización, sobre todo en el nivel secundario, donde más creció, porque donde la brecha era más, y casi llega hoy al 90% de la Argentina, y el egreso sigue siendo del 50%. Claro. Entonces, algo nos tenemos que igual preguntar sobre esa situación, ¿no? Y hacernos responsables, incluso, yo digo siempre, en esta universidad como instituciones formadoras de profesores. En una universidad que forma profesores como la Universidad General Sarmiento, si uno trae un problema como el del abandono en secundario, son pocos los formadores que creen que es algo que tiene que ver con ellos. Sí, es como la alfabetización de los chicos en la primaria, ¿no? Esto de que tantos chicos a veces llegan con problemas para poder leer y escribir. Y bueno, y este proceso de alfabetización en algunos casos termina siendo un conflicto porque llegan a 4º o 5º año y es un tema que la escuela no lo puede terminar de resolver. Claro. Bueno, y evidentemente estuvieron con nosotros. Claro. Esto también es claro y está pasando, ¿no? Esto también es real. La verdad que es un tema que se nota que a todos los que estamos acá nos apasiona, ¿no? Y estaríamos hablando horas y aparte nos va la vida en esto en muchos casos, ¿no? Nos va la vida. La verdad que quería agradecer la presencia de ¿Ya ustedes. se acabó este programa? No, pero la verdad que nos quedamos con muchas ganas, esperamos que vuelvan a estar acá
porque es un tema que siempre va a quedar abierto, ¿no? Porque el que trabaja en la educación siempre, como dice Marisa, siempre te queda un poquito de insatisfacción, ¿no? Es decir, siempre que es un poquito más, ¿no? Y es por eso que a veces nos cuesta tanto marcar las cosas lindas, ¿no? Porque acá podríamos hablar de tantas cosas lindas que pasan, por ejemplo, de todo lo que podría contar Silvia de su 21 de allá de Granburg, que trabajó tanto y que recordamos, ¿no? Reuniones, ¿no? Del sindicato donde decía, no puedo ir porque tengo que dar clase, ¿no? ¿No? O hablar de la Juan B. Justo de José Paz, o de esa escuela que tanto Marisa como yo tenemos en el corazón, inmersa acá adentro, que es la secundaria 7, el Normal de San Miguel, que es toda una institución acá en San Miguel, y que tenemos pero infinidad de cosas para contar, como por ejemplo ese viaje a Jujuy, que acá una de ellas se va con un par de chicos, con esas locuras, ¿no? Que tenemos en algunos lugares, donde llevamos a chicos a que puedan conocer la Argentina, y que la Argentina no termina acá en la Perón o en Nogués, sino que termina allá bien al fondo, y que a veces hay argentinos que a veces necesitan de la presencia de otro argentino para decir, vos también estás acá adentro, ¿no? Pero cantaron con Jaime Torres y grabaron un disco. Sí, bueno. Ni hablar. No, si te digo, para contar tenemos un montón, es decir, tenemos las cantidades de cosas que hemos hecho, no alcanzaría, digamos, el programa. Pero por eso, digamos, quiero agradecerle no solamente la presencia, sino por todo lo que hacen día a día, ¿no? Porque yo tengo una gran alegría acá, y siempre la digo, ¿no? Porque la universidad para mí fue el lugar por donde yo me formé y por donde yo después pude caminar solo por la vida, por supuesto con una gran familia que me bancó. Y Gabriela Dicker es una de esas docentes, laburantes de acá, con las cuales yo me siento muy identificado por la historia de vida que traemos ambos. Y su ser rectora de la universidad y ser al mismo tiempo primera generación de universitarios como yo es algo que a mí me llena de orgullo, ¿no? Y me llena de orgullo no que ella sea rectora, sino que me llena de orgullo que esto pase en la Argentina y que pase en el siglo XXI, porque hace 20, 30 años atrás esto era impensado. Era impensado que tal vez un negrito pudiera pasar por una universidad, y pasó, y además terminó. Y así hay muchos, y la vida va por nosotros en el sentido de que muchos negritos terminemos la universidad y podamos llegar a marcar esa brecha que todavía en la Argentina existe, que es esa desigualdad que tanto nos duele, ¿no? Y que podamos llegar a esa igualdad que seguramente muchos de acá la estamos transitando, y que es uno de nuestros grandes desafíos en esta escuela pública que tanto amamos. Seguí escuchando. Multiplicar es la tarea. Multiplicar es la tarea. Hasta las 20 por FM 91.7.